Se reanuda la sesión y le damos la más cordial bienvenida a este recinto parlamentario al licenciado Clemente Mendoza Martínez, secretario de Finanzas y Administración, a quien le agradecemos aceptar la invitación de comparecer ante esta soberanía y de conformidad al artículo 193 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al acuerdo número 20 aprobado por esta soberanía el 8 de los corrientes. Se le hace saber al señor secretario, para todos los efectos que correspondan, que a partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra, ciudadano secretario, hasta por 10 minutos. Buenos días. Agradecerles la invitación que el día de hoy nos hacen a efectos de complementar la información que se presenta en el cuarto informe de gobierno y ojalá que el contenido y la información cumpla con las expectativas que se tiene de esto, ¿no? Adelante, Luis. El contenido de la presentación lo estamos plasmando ahí, va a ser el tema de los ingresos, el tema de los egresos, el tema de la deuda, las medidas de austeridad en el ejercicio del gasto público, algunos logros que consideramos importante dar a conocer y los retos para 2014. Adelante. En cuanto a ingresos, podemos observar que lo que se autorizó en el proyecto de ley de ingresos del ejercicio 2013 fue sobre una base de 8.550.3 millones de pesos, de los cuales prácticamente se cerró al 31 de diciembre de 2013 sobre una base de 11.651.5 millones de pesos, habiendo una diferencia significativa de 3.101.2 millones de pesos. Adelante. Comparando lo obtenido en el ejercicio 2013 con respecto al ejercicio 2012, podemos observar que en el 2012 hubo un ingreso de 11.642.2 millones de pesos y en el 2013 11.651.5 millones de pesos, habiendo una diferencia a favor en el 2013. Adelante. A manera de desglosar el monto de los ingresos, ahí aparece una laminita donde aparecen los conceptos que integran el ingreso total de 2012 con respecto a 2013. Adelante. Algo que ya lo hemos platicado en las anteriores ocasiones que hemos venido a platicar con ustedes, diputados, prácticamente no deja de ser, pues, obviamente una preocupación el hecho de que la mayor parte de los recursos, el 90%, sigan siendo obviamente por la vía federal, que es el 90%, y obviamente los ingresos propios del 10%, que para el ejercicio 2013 implicó 1.124 millones de pesos de ingresos propios contra 10.527.5 millones de pesos de lo que corresponde a participaciones, aportaciones, convenios y subsidios. Adelante. Obviamente que uno de los temas que inciden en el concepto de ingresos es el tema de la tenencia, que obviamente durante 2013 fue prácticamente subsidiado y que este subsidio obviamente que implicó beneficiar a la población sobre una base de 81,000 contribuyentes que durante el ejercicio 2013 no pagaron la tenencia. Adelante. Obviamente que ese beneficio que el Congreso del Estado tuvo bien a autorizar a propuesta del licenciado Mario Anguiano, obviamente que nos implicó para el ejercicio 2013 dejar de recaudar 165.1 millón de pesos como recaudación. Sin embargo, el hecho de no recaudarlos también es digno de comentar, que nos implica el dejar de obtener producto de participaciones alrededor de 40 millones de pesos que obviamente no percibimos como Estado, ¿no? Adelante. Obviamente que el tema del coeficiente o el factor con el cual nos dan los recursos, pues tiene que ver, en el caso del Fondo General, con ese coeficiente que si lo vemos por ahí en la lámina, podemos ver que en 2007 teníamos un coeficiente de 0.74. A 2013 estamos en un coeficiente de 0.66. Haciendo un pequeño análisis, tenemos ahí la nota donde dice que la disminución en los coeficientes representa una pérdida acumulada hasta 2013 de 313 millones de pesos.
en cuanto al tema de los ingresos. Adelante. Y obviamente que algo muy importante destacar es en la lámina que ya anteriormente les habíamos compartido, aquí está el posicionamiento de Colima con respecto a los ingresos comparado con el resto de las entidades, donde podemos ilustrar en la primera columna, por ejemplo, aparecen lo que es el ingreso por habitante en cuanto a impuestos estatales, en la siguiente par de columnas derechos estatales, lo que es el impuesto predial que juega para las participaciones y los ingresos propios y lo que son los derechos de agua. Y podemos observar que Colima, ahí subrayado en color amarillo, obviamente resalta que en todos esos conceptos está posicionado dentro de los 12 primeros lugares. Entonces eso hace posicionar a Colima como uno de los estados que más eficiencia en recaudación tiene. Lógico es entender que no ha sido suficiente. Si estamos en esos niveles, es lógico entender que obviamente que esa pérdida en el fondo general debería ser mayor. Sin embargo, bueno, tendremos que esforzarnos a fin de que los ingresos que tengan que ver en el ejercicio 2014 se vean reflejados, no necesariamente en subir este coeficiente, sino en mantener lo que es la problemática, porque de bajar este coeficiente, obviamente tendríamos mayor pérdida en el Fondo General de Participaciones. Adelante. En el tema de egresos, aquí se presenta una grafiquita donde ilustra de manera puntual la distribución de los recursos que fueron captados en el ejercicio 2013 y donde resalta el concepto de participaciones y aportaciones con un 62%, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 15%, y obviamente el resto de los conceptos con porcentajes menores, servicios personales con 15%. Si lo vemos desde el punto de vista clasificación funcional del gasto, los recursos fueron orientados en un 66.7 al grupo de desarrollo social, 16.1 al tema de gobierno, 2.8 al desarrollo económico y otros conceptos que conforman un concepto no clasificados. El monto total, 11.652 millones de pesos. A manera de ilustrar, por los tiempos no lo voy a explicar a detalle, si se fijan ahí está compuesto lo que es la distribución de en qué se ejerció el recurso que se ingresó en el ejercicio 2013. Adelante, Luis. Adelante. El tema de la deuda. A la fecha prácticamente aparece en la primera barra un crédito por 457.9 millones de pesos, Banobras 215.9 millones de pesos, también con Banobras, en Banorte 59.3, en Banorte 898.5 y Banobras 660.7, haciendo un total de deuda directa del Estado de 2.292.3 millones de pesos. En la primera parte de la lámina aparecen los 2.292.3 millones de pesos y se complementa con la deuda indirecta que tenemos a la fecha, con un crédito que tiene el INSUBI, donde el gobierno del Estado funge como aval por 134.5 millones de pesos. En la primera parte de esta lámina que estamos viendo, ratificamos nuevamente lo que son los 2.292.3 millones de pesos, otros dos créditos prácticamente que son 440.9 millones de pesos, que estos prácticamente fueron autorizados por el Congreso y donde no se paga obviamente capital por el enfoque que fueron contratados, se paga únicamente intereses. Sin embargo, queremos plasmarlo aquí porque fue algo pues que fue autorizado por el Congreso y queremos tenerlo presente para cualquier seguimiento. El costo del servicio de la deuda en el ejercicio 2013, para el caso de capital fue de 25.1 millones de pesos, de intereses 128.9 millones de pesos, haciendo un total de 154 millones de pesos. El tema del refinanciamiento, que a final de cuentas no habíamos tenido la oportunidad de comentarles que fue de 660.7 millones de pesos, los cuales se conforman del tramo destinado para prepago, o sea, con la banca comercial, que fue por 583.500 millones de pesos, lo que fue cadenas productivas, que así fue el acuerdo, 77.200 millones de pesos, y la fecha de disposición fue el 30 de septiembre del 2013. El plazo de contratación, así como quedó plasmado, fue de 25 años, la tasa de interés contratada fue de TIE más .87,
este refinanciamiento fue sin comisión por disposición o prepago y las participaciones afectadas fue del 10.4%. A manera de detalle y que quede pues un poco más claro, ahí en esa lámina vemos el destino del refinanciamiento. En el tema del corto plazo, la deuda que teníamos con los bancos, para Banamex fue 200 millones de pesos, Bancomer 65 millones de pesos, Interacciones 108, 671, 861, HSBC 123 millones de pesos y un rebolso de 86, 828, 139, haciendo un total de 583 millones 500 mil pesos. Para el caso de cadenas productivas, los pasivos que se cubrieron fueron 25 millones para lo que es Bajío, Bancomer 18 millones 700, Banorte 26 400, HSBC 7 millones 100 mil, en subtotal 77 millones 200 mil, haciendo el gran total de 660 millones 700 mil pesos, que fue el monto autorizado por el Congreso del Estado. Otro tema también fue el asunto del Profice, donde a final de cuentas tenemos identificadas, ese fue el compromiso, la relación de las obras con las cuales iba a ejercer este recurso, las cuales aparecen en 3 laminitas. Esa es la primera, la segunda y la tercera. Algo importante destacar es de que no conforme con el refinanciamiento que fue autorizado, obviamente que las calificadoras, en el caso de Fitch Rating y HR Rating, nos han ratificado una alta calidad crediticia, lo cual avala que obviamente no conforme con que tenemos este nivel de deuda, pues obviamente nos da la certeza de que es manejable pues las finanzas estatales. Adelante. Adelante. Y obviamente miren, en esta lámina es una información que emite la Secretaría de Hacienda. Obviamente ahí Colima está posicionado en el lugar número 7, obviamente dentro de las entidades en cuanto a deuda se refiere. Obviamente que aquí aparece una cantidad de 2.700 millones porque contempla los créditos que tienen los municipios y los organismos operadores de agua. Un tema importante que teníamos pendiente de darle seguimiento es el acuerdo que establece las medidas de austeridad en el ejercicio del gasto público, que a final de cuentas les comento el estatus que tiene el 31 de diciembre. Adelante. En cuanto a este concepto de austeridad y disciplina presupuestal, comentarles que dentro de todos los conceptos que fueron avalados en este documento, hubo un ahorro considerable de 80 millones de pesos, que sumados al refinanciamiento de pasivos de corto plazo y cadenas productivas, se logró otro tanto de 220 millones de pesos, haciendo un total aproximado de 300 millones de pesos. Con este recurso, obviamente, que fue un encargo por parte de algunos de los legisladores de aquí del Congreso, fue el hecho de que se aprovechara para cubrir los pendientes que había con los contratistas, con los proveedores, y creo que me parece que fue una petición que la verdad no hemos cubierto al 100%, pero hemos tenido grandes avances. Ustedes han visto, bueno, que por lo menos ya no hay tanta comentarios en cuanto a que no se ha venido pagando estos pendientes, ¿no? Adelante, Luis. Hubo un tema que tiene que ver con los vehículos, que fueron identificados 134 vehículos, los cuales al ser puestos a la venta generó un ingreso de 6.5 millones de pesos. Les desgloso más a detalle este aspecto que fue el tema de los vehículos. En la primera parte aparecen 126 vehículos que fueron subastados y nos generó un ingreso de 5.948.442.90. Y ahí viene de manera más específica cada uno de los conceptos, resaltando que nos quedan vehículos pendientes de enajenar 3, que ahorita los mostramos en la siguiente lámina. Ratificarles que al darse al 100% esta estrategia, pues obviamente estaríamos hablando de 134 vehículos que suman los 7 millones de pesos aproximadamente. Adelante. Esos son los 3 vehículos que nos quedan pendientes de entregar, de subastar. Obviamente que como ustedes saben, bueno, pues la economía no está tan bien, entonces pues a lo mejor esto ha hecho que no los hemos podido acomodar, pero es un compromiso que tengamos que cumplir al 100% con esta medida, ¿no? Puse a manera de ilustración 4
laminitas que ilustran lo que es el tema de los arrendamientos, que hubo una disminución considerable en el costo que nos genera el hecho de arrendar espacios para las diferentes instituciones, lo que es el tema de combustibles y lubricantes, lo que es el tema de telefonía también, y obviamente que ese ahorro incluye los 80 millones de pesos que habíamos estado comentando. Algunos logros significativos. Sin duda alguna, el refinanciamiento como parte toral del cierre del ejercicio, así como los acuerdos de austeridad que ustedes aquí mismos autorizaron, nos hizo que el cierre del ejercicio 2013 lo cerramos de una manera un poco más decorosa. Y les comento aquí lo siguiente. Por ejemplo, en el 2012, si ven la barrita verde, nos habla de que tuvimos un adelanto de participaciones de 225 millones de pesos. Sin embargo, como no se completaba para el cierre del ejercicio cubrir la demanda pues, de prestaciones, se tuvo necesidad de recurrir a 300 millones de pesos con la banca comercial. Si vemos el caso de 2013, únicamente aparece la barrita verde que nos demuestra que únicamente como adelanto de participaciones tuvimos bien solicitar con la Hacienda 260 millones de pesos. Entonces, por lo tanto, pues obviamente que ya me parece que esas medidas de austeridad más el refinanciamiento hacen que a final de cuentas logremos cerrar precisamente un ejercicio de una mejor forma. Y eso gracias pues obviamente a la confianza que el Congreso del Estado dio para el refinanciamiento, así como también las medidas que el gobierno del Estado obviamente tuvo a bien llevar a cabo para efectos de lograr ese objetivo. A mí me parece que es el dato más importante que podemos tener a la vista. O sea, el hecho de que de alguna manera ya no hayamos tenido que pedir prestado a la banca comercial la cantidad que haya sido. Me parece que es algo de lo cual la verdad que debemos estar satisfechos porque pues, ese era el reto, no pedir prestado, y me parece que ahí está el primer detalle, ¿no? En la siguiente lámina podemos observar con el mismo criterio que en el 2012 de esos 525 millones de pesos que son lo del anticipo de participaciones más el crédito de corto plazo, estoy hablando del ejercicio 2012, se les dio anticipo de participaciones también a los municipios por 99.6 millones de pesos. El Estado, para cerrar el ejercicio 2012, obviamente tenía compromisos por 425.4 millones de pesos. Si analizamos el 2013, en 2013 de ese adelanto de participaciones de los 260 millones de pesos, se apoyó a los municipios con 106.4. El resto, o sea 153.6, fue lo que realmente utilizó el Estado de este concepto para cubrir las necesidades de fin de año. No quiere decir que obviamente no requirió recursos, pero fueron los recursos que obtuvimos provenientes de refinanciamiento más las medidas de austeridad. Si vemos el tema de los municipios, podemos observar que en 2012 se les apoyó, como siempre se ha hecho, con 99.6 millones de pesos y en 2013 106.4. Aquí es digno de comentar algo que ustedes saben. En el 2012 los 10 municipios tuvieron necesidad de solicitar adelanto de participaciones, mientras que en 2013 fueron únicamente 7. En el 2013, importante destacar, municipio de Cuauhtémoc fue uno de los que no solicita adelanto de participaciones, Ixtlahuacán fue otro y Minatitlán fue otro. Entonces me parece que la verdad el hecho de buscar el equilibrio de las finanzas tiene que ver con todo el Estado. Entonces me parece algo significativo que le tendremos que dar seguimiento a efectos de que no nomás sean 3 en el 2014, ojalá que sean más municipios que se sumen precisamente para lograr que el Estado de Colima se convierta precisamente en ese objetivo que tenemos, en el más eficiente del país. Ahí esa grafiqueta también ilustra el periodo 2012-2013, donde podemos observar lo que ya les comentaba, ¿no? Los 3 municipios que no solicitan y los municipios, los 7 restantes que solicitan ese adelanto de participaciones. Algo muy importante de comentarles, como ustedes lo saben, el país y el Estado de Colima se vio inmerso en muchas situaciones que requieren recursos extraordinarios. Por ejemplo, en el caso de lo que son los incrementos salariales, que lo conocemos no nomás en el Ejecutivo, sino a nivel Estado. En nuestro caso, por ejemplo, hubo incremento salarial del 6.2% para lo que fue el personal activo y jubilado, en el caso de los sindicalizados del Poder Ejecutivo, lo cual implicó una inversión de 26.900.000 pesos contra 11.714 millones de pesos, lo cual hubo una
diferencia de 15.186.000. Y si se fijan, hay conceptos que han sido base, por ejemplo, me permito resaltar el tema del área de seguridad, donde prácticamente con la depuración de los policías, por ejemplo, pues no hay recurso que esté asignado ni por la federación y obviamente por el estado tampoco, ustedes conocen el presupuesto de egresos. Sin embargo, fueron conceptos que el gobierno del estado tuvo a bien cubrir y que me parece que eso ha permitido que estemos logrando esa eficiencia que tanto estamos anhelando y requiriendo, ¿no? Y así sucesivamente hay más conceptos que a final de cuentas en total suman 243.625.000 pesos. A su vez, con motivo de las contingencias que le pegaron también al Estado, pues obviamente ustedes lo saben, tuvimos a bien presentar y ustedes autorizar lo que es el apoyo precisamente a los empresarios, donde en cuestión de impuestos y derechos estatales se apoyó con 8 millones de pesos, en el caso de los pequeños contribuyentes con 12 millones de pesos, haciendo un total de 20 millones de pesos. Comentarles como acción importante y relevante, derivado de la reestructuración y de las reglas de austeridad. Miren, comentarles, aquí aparecen, en la primera columna aparece el número de quincena, del 1 al 24 aparecen las quincenas del 2013 y la número 1 que va al final es la quincena de enero de 2014. En las columnas 2, 3 y 4 aparece la categoría que es jubilados, sindicalizados y confianza. Y si se fijan, en cada columna de la segunda, tercera y cuarta aparecen las fechas en las cuales hemos estado cubriendo de manera oportuna y puntual lo que son las remuneraciones al personal que conforma la plantilla laboral. Comentarles, si observan, en la quincena número 23, y ustedes ya lo saben porque que escucharon pues el tema, estuvimos liquidando lo que es la quincena, la prima vacacional y lo que son vacaciones el día 11 de diciembre. Esto demuestra precisamente el esfuerzo que estamos haciendo precisamente para lograr que esa eficiencia que estamos obteniendo a nivel nacional e internacional se traduzca al interior. Me parece que es algo que lo tengo que comentar porque la verdad que lo percibe la base trabajadora y me parece que es lo primordial, que hacia el interior haya ese sentido de pertenencia, y ese sentido de pertenencia lo vamos a lograr precisamente buscando que a lo que tenga derecho el trabajador se lo tengamos que entregar en tiempo y forma. Entonces, me pareció importante comentárselo, ¿no? La primera quincena de enero también fue cubierta el día 13, lunes 13 de enero, entonces esto ratifica que las políticas y las acciones que hemos venido haciendo en cuestión de eficiencia se tienen que traducir hacia el interior. Obviamente que son datos que pues, obviamente los percibe la gente y ojalá que ustedes también, ese tipo de acciones también obviamente sean reconocidas porque pues, es la gente la que realmente merece este beneficio. Comentarles que el tema transparencia es un tema que a nivel nacional, incluso a nivel mundial ha sido cuestionado. Y obviamente la referencia que traigo de esta grafiquita de aquí del mapa del país, la fuente es el CONAC, y donde si observan, se ilustra ahí en la parte numérica, aparece que donde dice estatus, aparece 16 estados que están cumpliendo precisamente con la publicación, no de la información de la parte presupuestal, sino la información que tiene que ver con la entrega de recursos a las diferentes dependencias que conforman el gobierno del estado. Si se fijan, en color azul aparece el estado de Colima y obviamente aparece con la fuente de información del CONAC como que Colima es una de las entidades que al 31 de diciembre está cumpliendo precisamente con esa publicación de la información y la fuente está en la página del CONAC. Lógico es entender que cuando hacemos el comparativo nos interesa Colima, pero pues obviamente debe haber un referente, ese referente es el resto de los estados y se fijan, es un problema nacional este detalle de la transparencia. Colima se suma a ese tema de la transparencia. 2014 no va a ser una excepción y seguiremos trabajando precisamente para consolidar, para que Colima sea precisamente uno de los estados más eficientes del país y el tema de transparencia va a ser vital para lograr este objetivo. Adelante. Acciones trascendentes de comentar. Obviamente que en motivo de la recaudación ya veíamos que no tuvimos el ingreso del concepto de la tenencia, sin embargo, en cuestiones de fiscalización logramos recaudar 50 millones de pesos para el ejercicio 2013. Obviamente que estos 50 millones de pesos fue por el área del área de ingresos y obviamente que hemos estado reforzando los módulos bancarios que tienen que ver con la recaudación, tratando de compensar ese recurso
que no está ingresando por concepto de tenencia a las arcas estatales. Adelante. Obviamente que un tema importante que tiene que ver con la transparencia es la armonización contable, que ustedes saben que es un decreto y es una iniciativa que está conduciendo el Poder Federal. Obviamente que no estamos ajenos de ellos, comentarles que hemos estado avanzando, obviamente que queremos precisamente para lograr la transparencia tenemos que armonizar esas cuentas públicas que nos van a permitir de una manera más oportuna estar reportando a la ciudadanía como obviamente es nuestra obligación. Obviamente también el tema del PBR es muy importante, es el poco recurso que nos llega, es muy importante que cada peso que se asigne, es muy importante que haya un resultado. Entonces, armonización más PBR, yo estoy seguro que 2014 los vamos a consolidar y esos resultados, en la medida que nos permitan, los vamos a estar comentando aquí con ustedes para que con su apoyo logremos consolidar este tan importante tema que tiene que ver con la rendición de cuentas. Obviamente que hay aspectos importantes, la gente, el personal es la base para lograr los objetivos, por lo tanto hay importantes avances en capacitación, en evaluación de desempeño, en educación continua que a final de cuentas no vamos a dejar en 2014, queremos reforzar, queremos que de alguna manera la gente que integra, el personal que integra las instancias, las secretarías, obviamente cada vez den mejores resultados. Adelante. Hay beneficios también con firma de convenios que dan beneficios a los trabajadores de tal manera de optimizar y que se aprovechen más los recursos, convenios que de alguna manera benefician de manera directa a ellos. Tenemos el tema de las licitaciones, pues es un tema que en el ejercicio de la cuenta pública que ya fue aprobada, obviamente hay observaciones. Quiero comentarles que en el tema de las licitaciones estamos con un importante apego a lo que es la ley de adquisiciones. Eso es parte de la transparencia y lo vamos a seguir haciendo así, apegarnos a lo que marca la ley para que a final de cuentas tanto los contratistas como los proveedores se sientan satisfechos de los procesos que estamos generando y los cuales van a ser publicados de manera puntual para efectos de que haya la satisfacción por parte de los participantes en estos procesos. Adelante. Comentarles que en el caso de los kioscos de servicios, aunque estamos promoviendo lo que es la cuestión electrónica, quiero decirles que la ciudadanía colimense destaca con 240,000 operaciones en 2013, representando un 26%. Esto nos quiere decir que la gente sigue yendo a los kioscos. Sabemos, como ustedes lo saben, que los kioscos obviamente nos dan un excelente servicio, pero implica que la gente vaya a estos espacios. Es un compromiso darle una revisada a todos los kioscos que conforman el estado de Colima a efectos de que la eficiencia y el servicio que estamos dando en estos espacios sea precisamente con mayor eficiencia. Eso lo vamos a estar informando y obviamente que la ciudadanía lo va a estar viendo. Hay otras acciones que tienen que ver con esto mismo. Adelante. Obviamente que la certificación de proceso ha sido importante. Comentarles que el tema de la nómina, que a final de cuentas les he compartido ya, tiene que ver con procesos certificados. Me parece que esta es una línea que no vamos a dejar. En la medida que certifiquemos procesos que tengan que ver con un impacto directo a la población, me parece que esos procesos certificados van a ser bien percibidos y bien evaluados. Nos interesa no tener procesos certificados que nomás sean avalados por un papel. Nos interesa que esos procesos certificados sean validados y sentidos por la población. Por lo que no vamos a dejar de lado la certificación de los procesos en toda la Secretaría de Finanzas y Administración. Comentarles también que en el pago de la nómina hemos avanzado con esa eficiencia electrónica que se requiere. Comentarles que, bueno, pues como en cualquier parte, hay trabajadores que prefieren no la tarjeta en pago electrónico, lo prefieren con el enfoque tradicional, principalmente jubilados y pensionados, y únicamente, pues obviamente se quieren basar todavía el cheque, pero aún así, miren, logramos lograr un 95% de cumplimiento en cuanto a la cobertura electrónica, es un gran avance. Adelante. Obviamente hay muchos servicios que se están ofreciendo. Por ejemplo, se generaron 112,536 documentos con firma electrónica, que a final de cuentas son la base para que a final de cuentas la gente ahorre, que no invierta tiempo haciéndolo desde su casa. Entonces me parece que este tipo de procesos abonan precisamente a que el gobierno de Colima busque poco a poco ser el más eficiente del país. Adelante. Los retos que tenemos.
Obviamente que estos son los retos para 2014, no quiere decir que de 2012, 2013 no traemos importantes retos. Por ejemplo, hasta 2013 traemos el tema de pensiones, que va a ser importante. Estaremos presentando al Congreso una iniciativa en la cual viene una propuesta con la cual pretendemos pues, que haya alternativas, porque es un tema crítico, es un tema que inclusive tiene problemática a nivel nacional. Yo platicando con los ejecutivos de Hacienda, pues me decían que el problema lo traen ellos mismos. Entonces, yo siento que no debemos esperar a que a final de cuentas se agudice más la problemática de las finanzas estatales. Esto es un tema que próximamente estaremos poniendo en consideración para que también nos apoyen con su punto de vista y obviamente si lo avalan con su autorización. Para 2014 hay temas importantes que no los vamos a dejar. Lo que es lograr y consolidar el equilibrio financiero. Me parece que el reto al 31 de diciembre de 2013 ya dimos el primer paso. Me parece que ahí está el resultado en conjunto, en equipo, ustedes autorizando, validando las iniciativas que presentamos en materia de refinanciamiento y obviamente el compromiso de nosotros va a ser para 2014 coordinar esfuerzos en la parte del Ejecutivo, pero no nomás el Ejecutivo. Tenemos que ser capaces de coordinar de una manera eficiente a organismos operadores de agua, municipios, de tal manera que en equipo, a final de cuentas, por un lado, mejoremos los ingresos y logremos que al cierre de 2014, como ya veíamos, sean más los municipios que logren ese equilibrio financiero. Ojalá que con el respaldo de todos ustedes logremos ese objetivo y que Dios mediante dentro de un año aquí lo estemos comentando. El segundo objetivo sería consolidar el sistema de información financiera. Como ustedes lo saben, a nivel Estado, obviamente municipios tienen un sistema, Ejecutivo tiene un sistema, algunas secretarías tienen otro sistema. Entonces me parece que el tema de la armonización tiene que ver con eso, tiene que ver con que las cuentas públicas vayan alineadas a catálogos de cuentas, a principios de contabilidad, pero también tiene que ver que ese sistema tenga que ir de la mano con el sistema de información financiera. Entonces nos parece que ese va a ser un reto importante que nos permite incluso tener la información en línea, que es algo muy importante y que sabemos los que la mayor parte creo que estamos aquí, conocemos de números, la información es la base para la toma de decisiones. Entonces es un tema que nos parece importante. Y obviamente, algo que no vamos a dejar, la transparencia. Ya lo veíamos, el CONAC ya nos ha reconocido porque estamos publicando esa información. No nos vamos a limitar a que las dependencias e instituciones nos digan qué es lo que vamos a publicar. Vamos a buscar ser transparentes de tal manera de que la población esté enterada de en qué se está invirtiendo sus recursos y que también evalúen si a final de cuentas sienten y perciben ese respaldo y ese producto que le estamos dando. Adelante. Obviamente que esos retos tienen un plan de trabajo. No es un decir, ahí está plasmado algo que ya cuando les presenté el tema de la tenencia, creo que les presentaba el modelo de planeación financiera, donde precisamente todas las áreas tienen proyectos, tienen metas, tienen objetivos, tienen responsables y tienen fechas. Esto obviamente que será evaluado cada mes y obviamente los resultados se tendrán que ir presentando puntualmente. Gracias por su atención. Agradecemos la amplia exposición del licenciado Clemente Mendoza Martínez, secretario de Finanzas y Administración, y de conformidad al procedimiento establecido se le concede el uso de la palabra hasta por 8 minutos al diputado Óscar A. Baldovino Sanguiano, representante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, debidamente acreditado ante esta soberanía. Con su permiso, diputado presidente. Buenos días, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, representantes de los medios de comunicación, gracias por estar con nosotros. Saludo y doy la bienvenida al contador público Clemente Mendoza Martínez, secretario de Finanzas y Administración del Gobierno Estatal, que hoy comparece ante esta soberanía con el propósito de ampliar la información respecto del ramo que le compete. En los últimos años, la economía nacional ha crecido de manera lenta, mostrando síntomas recesivos, lo que impacta a nuestra economía local, la cual atiende a un modelo que está ligado al gasto público mismo, que en años recientes
Dadas las modificaciones a las reglas para la asignación de participaciones federales a los estados, Colima ha dejado de recibir una cantidad considerable de millones de pesos que le han significado buscar fuentes alternativas de financiamiento. No obstante ello, el buen trabajo realizado por la presente administración estatal, de manera particular en el año 2013, permitió que nuestra economía mantuviera un ritmo de crecimiento y dar a las finanzas estatales un cauce hacia la estabilidad financiera, permitiendo con ello mejorar la prestación de los servicios, particularmente los que se otorgan por la vía electrónica, lo que simplifica al ciudadano el ejercicio de sus actividades cotidianas y la consecución de trámites ante instancias gubernamentales, lo que le ha merecido reconocimientos al gobierno que encabeza el licenciado Mario Anguiano. Para ilustrar las tendencias a la estabilidad financiera durante el año que se informa, basta con observar las cifras de ingreso-gasto que muestran un superávit presupuestal. A ello, sin duda ha contribuido la estrategia de manejo financiero, presupuestal y administrativo implementada por la Secretaría de Finanzas y la disposición y responsabilidad de esta legislatura para contribuir a ello en el marco de sus atribuciones. Reconocemos los esfuerzos realizados por el Ejecutivo del Estado para disminuir los gastos operativos de la Administración Estatal, puesto que los resultados del acuerdo que establecen las medidas de austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio del gasto público para el 2013, permitió contener en los límites presupuestales los gastos en diversos conceptos que integran las partidas de materiales y suministros, servicios generales, mobiliario y equipo de administración, servicios personales y los ajustes debidos a la partida de transferencias. En el citado acuerdo se establecieron medidas claras y concretas, tales como la cancelación de gastos de representación, de líneas telefónicas móviles, de pago de consumos a restaurante, un uso racional de la papelería y material de oficina, del combustible, de vehículos, así como la desincorporación de aquellos vehículos que no fuera costeable mantenerlos dentro del patrimonio estatal. Si bien es cierto que el Estado ha solicitado empréstitos en los últimos 4 años, también es cierto que la realidad social ha acreditado la necesidad de la medida. En el caso más reciente lo constituye la reestructura de los pasivos aprobadas por esta soberanía en junio del año pasado, así como el financiamiento con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos hasta por la cantidad de 159 millones de pesos, de los que hoy se da puntual información. Debe destacarse que esta soberanía aprobó de manera responsable tanto la reestructura como el financiamiento referido, en virtud de que ello daba al Estado liquidez para enfrentar los gastos y pagos a proveedores, acreedores y otros pasivos, lo que sin duda vuelve a activar el mercado local. No obstante las dificultades financieras y contrario a lo que nos indica el texto, por iniciativa del Ejecutivo Estatal durante el ejercicio fiscal 2013 fue aplicado el subsidio al impuesto sobre el uso o tenencia de vehículos, medida implementada con el firme propósito de beneficiar a las familias colimenses ante las dificultades económicas por las que se atravesaban la mayoría de ellas. Esto gracias a la implementación de políticas de austeridad y buen gobierno, haciendo un uso óptimo de los recursos públicos. Otra de las acciones que reconocemos al gobierno del licenciado Mario Anguiano Moreno y que demuestra su interés y preocupación por los colimenses es el decreto del Ejecutivo del Estado, publicado el 2 de noviembre del 2013, a través del cual, en el ejercicio de sus facultades, otorga diversos beneficios fiscales a los contribuyentes colimenses, siendo que las lluvias severas ocasionadas por la tormenta tropical Manuel, ocurrida los días 15, 16 y 17 de septiembre del año pasado, provocaron en varias regiones del Estado graves daños materiales tanto en los bienes de los habitantes como en la infraestructura urbana y carretera. De igual forma se vieron afectados los cultivos agrícolas, la actividad ganadera, lo que afectó sensiblemente la economía y la planta productiva en diversas zonas de la entidad, poniendo en riesgo diversas fuentes de empleo. Esta medida tuvo como objeto contribuir a la reactivación de la planta productiva y mitigar
estragos causados por el referido fenómeno meteorológico y de esta forma preservar las fuentes de empleo, protegiendo así el patrimonio de los colimenses. Por ello, se considera indispensable otorgar diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que tuvieran su domicilio particular o fiscal, sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas, a fin de que contaran con la liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos, ya sea derivados de las necesidades de resarcir los daños sufridos o con el propósito de reencauzar sus actividades económicas, por lo que se determinó pertinente condonar total o parcialmente el pago de algunos derechos, así como los recargos y multas generados por el pago extemporáneo de impuestos y derechos. El manejo responsable de la deuda pública, que representa el 26.8% del presupuesto total para el ejercicio fiscal 2013, o bien el 19.7% del egreso total para el mismo ejercicio, se ha acreditado en los hechos, por lo que no representa un riesgo financiero y gracias a ello se mantiene la calificación de alta calidad crediticia. No obstante, el cumplimiento de su pago seguirá representando una carga financiera que deberá preverse para los próximos ejercicios presupuestales y restará capacidad de gasto de inversión. Reconocemos que el financiamiento es también un instrumento de impulso económico y de creación de infraestructura en favor del desarrollo del Estado, y en ello el legislativo ha actuado responsablemente. Respecto a la gestión administrativa, reconocemos los avances muy significativos en materia de armonización contable, puesto que ello permite mayor transparencia y difusión de la información contable, presupuestal y de deuda pública. En este sentido, debe destacarse la clasificación funcional del gasto plasmada en el presupuesto de egresos 2013, que en el apartado de desarrollo social alcanzó la mayor escala en un 66.7%, otras no clasificadas en 13.9%, en tanto que el desarrollo económico el 2.8%, mientras que el gasto al gobierno solo fue del 16.1%. Lo anterior es una muestra del compromiso asumido por la presente administración estatal para favorecer en el ejercicio del gasto los sectores que más lo requieren, así como disminuir los gastos de operación del propio aparato gubernamental. Acciones en las que el Ejecutivo seguirá contando con el apoyo y respaldo de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, a quienes en este acto me honro en representar. Además del acuerdo de austeridad antes señalado, cabe destacar los esfuerzos que se han realizado tanto por los trabajadores del Gobierno del Estado como por la Secretaría a su cargo, particularmente en el área de servicios personales, toda vez que los servidores públicos han tenido a bien participar de manera adecuada y permanente en las acciones de formación y capacitación a través de convenios de colaboración en educación continua, ofreciendo por instituciones privadas de educación media, superior y superior en el Estado. En el mismo rubro, es de suma trascendencia lo manifestado por usted, señor secretario, con respecto a los reconocimientos alcanzados en transparencia presupuestal, logrando el primer lugar por tercer año consecutivo en distinción que otorga el Instituto Mexicano de la Competitividad. En este mismo orden de ideas, el haber alcanzado la máxima puntuación a nivel nacional por el grado de facilidad para acceder a la información pública, además de ser el único estado en el país por alcanzar el merecido reconocimiento. Secretario, que estos logros alcanzados sean un reconocimiento para continuar con el trabajo positivo y que a su vez invite a mejorar aquellas áreas de oportunidad que aún deben trabajarse para alcanzar índices de calidad, además de lograr el equilibrio financiero, esto es, empatar los ingresos con el gasto público, prestando servicios públicos de calidad e innovando políticas públicas en el orden social. No obstante lo anterior, secretario, es importante que de manera puntual nos dé respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las medidas administrativas implementadas para que en los procesos de adquisición se dé total y cabal cumplimiento a la Ley de Adquisiciones de Servicios y Arrendamientos del Estado de Colima por parte del personal a su cargo? ¿Cuáles son los avances
para la instrumentación del nuevo sistema de pensiones en el cual esta legislatura está comprometido en respaldar. En materia de agenda digital, quiero que nos explique la estrategia para dar acceso gratuito al Internet a la población del estado restante. Finalmente, señor secretario, quiero preguntarle dentro de la estrategia financiera cómo fueron aplicados los 660 millones de pesos de la reestructura y qué papel jugará la deuda pública y cuál será su prioridad en los próximos ejercicios fiscal. Para concluir, reconozco a nombre propio de mis compañeros de la fracción del PRI el esfuerzo que ha implementado el Gobierno del Estado a través de la Secretaría a su cargo en optimizar el gasto público con una visión de austeridad y transparencia en su administración. Asimismo, agradecer su presencia ante esta soberanía con su plena disposición de ampliar el ya rendido cuarto informe de gobierno del licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador del Estado, y reiterarle nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo del Estado en la instrumentación de políticas económicas, fiscales y administrativas que busquen el beneficio de los colimenses. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 8 minutos al diputado Luis Fernando Antero Valle, representante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, debidamente acreditado ante esta soberanía. Con el permiso de la presidencia, agradezco de verdad, en todo lo que vale, la posibilidad que nos damos el día de hoy de comparecer, no nada más los secretarios del ramo, sino también que se pueda dilucidar la actividad legislativa y la visión de todas y de cada una de las fracciones parlamentarias, porque desde luego que ahí es donde se genera un mosaico de diversidad ideológica, pero además también visiones muy válidas para con el pueblo de Colima. Contador público Clemente Mendoza Martínez, secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, fundamentando mi intervención en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y también sentando las bases en el artículo 8º, fracción segunda y 9º de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, así como el 193 y 194 del reglamento que regula la vida interna de este Parlamento, es que atendemos, y en representación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, al formato y calendario de glosa del cuarto informe de labores del Ejecutivo Estatal, en lo que se refiere el día de hoy al desempeño de la administración y la política financiera de los recursos de los ciudadanos del Estado de Colima. Aquellos que piensan que la solidez económica de un país están basadas en sus reformas hacendarias, están muy equivocados. La recuperación económica vendrá en el momento en que se inicien finalmente los manejos adecuados de un presupuesto, o por lo menos que se empiece con los esfuerzos para mejorar sus presupuestos deficientes. Banco Interamericano de Desarrollo. El día de hoy, secretario, es que viene a darnos cuenta de la situación que guarda el manejo de las finanzas del dinero de todos y cada uno de los ciudadanos de Colima. Debo entender que estos últimos 4 años de gobierno no han sido nada sencillos. Y digo lo anterior, puesto que su secretaría es de las más activas en términos de movilidad, en términos de ingeniería y hasta en términos de reingenierías financieras.
todos los ciudadanos hemos visto pasar por su despacho, por lo menos en estos últimos 4 años, a 4 secretarios. Hemos sido testigos de contrataciones de deuda que prácticamente han duplicado su monto en un solo año. Recortes masivos de personal, planes de austeridad, degradación de expectativas de las calificadoras internacionales, créditos todos y cada uno de los años para tratar de controlar la famosa deuda de corto plazo, refinanciamiento por falta de liquidez, impago a proveedores, etcétera, etcétera. Como podemos observar, la totalidad de los sucesos anteriormente enumerados tienen como común denominador la falta de dinero del gobierno para pagar sus compromisos. O dicho de palabras coloquiales, es que el gobierno gasta más de lo que tiene, cosa que también es difícil de entender, ya que en el ejercicio parlamentario, en el área de fiscalización, es que mis pares, mis comunes, hemos estado trabajando de manera permanente en el tema fiscal y en el tema presupuestario, por lo menos en lo que corresponde al ejercicio y la aprobación de la ley de ingresos y la aprobación del presupuesto. Estos fijan en teoría un equilibrio financiero, aclarando que atendemos puntualmente las proyecciones que nos hacen llegar las autoridades hacendarias federales, pero también es así, las que ustedes mismos generan en su proyección de ingresos del año que recurre. Es por ello que a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, le pedimos amablemente, señor secretario, nos apoye aclarando los siguientes cuestionamientos. Al interior del gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es que en la pasada administración se firmaron convenios de colaboración con los estados a fin de implementar programas de apoyo al presupuesto basado en resultados. Todo esto para impulsar un nuevo sistema de evaluación del desempeño en las entidades. Esto con el único fin de iniciar en las entidades de la República con términos que hacen mucha falta en los estados, como procesos de eficacia, procesos de eficiencia y calidad en el gasto público. El presupuesto, pues, basado en resultados, mide la producción de bienes y servicios, así como el impacto a favor de la ciudadanía, mientras que los presupuestos tradicionales, como es el caso nuestro, únicamente miden lo que el gobierno se gastó. En este sentido, los resultados del diagnóstico de avance de la implementación del sistema que se ha dado a conocer en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de Hacienda, reporta a la fecha del 2012 que nos ubicamos con un rezago muy importante, un rezago que nos colocaba entonces en el número 22 de todas las entidades federativas, es decir, en los 10 últimos lugares. Señor secretario, ¿nos puede explicar en qué situación nos encontramos actualmente en este rubro? Toda vez que consideramos desde la fracción parlamentaria de Acción Nacional que esta es una herramienta indispensable para empezar a evaluar a Colima. Es importante empezar a evaluar el desempeño de este gobierno, no en función de cómo gasta su dinero, sino de cómo cumple sus metas y cómo cumple sus objetivos. Así, finalmente, podemos verdaderamente tener
un gobierno eficiente. En otro orden de ideas, en cuanto a la puesta en marcha en el pasado mes de abril del año en referencia, las medidas de austeridad y disciplina fiscal, como así se denominaron, se anunció la racionalización en el área de servicios generales. Finalmente, se tuvieron que establecer medidas sobre mobiliario, equipo de administración, control de materiales, control de suministros. En materia de presupuesto, dijeron que se cancelarían las ampliaciones de recursos y las excepciones serían autorizadas directamente y de manera exclusiva por el gobernador del estado. Todo esto con el fin de lograr una reducción del cerca del 44%. Señor secretario, ¿pudiera informarnos de manera puntual el destino de los recursos obtenidos por el área de aplicación? Ya que el gobernador en su informe mencionó que dichos ahorros fueron destinados en su totalidad a programas de desarrollo social, pero también dijo que fueron directamente destinados a los sectores más vulnerables. Pero lo que emitió el Ejecutivo Estatal es dar al pueblo de Colima montos y a quienes fueron favorecidos con dicho dinero. La asfixia financiera por la que atravesaba el gobierno del estado el año anterior, ocasionada por el obeso manejo del gasto corriente, es decir, exceso en nóminas, irresponsabilidad en la administración de los recursos materiales. Todo ello derivó en el impago de las responsabilidades de corto plazo. Sí, pago a banca comercial, pero lo que más nos preocupa, impago a proveedores colimenses, quienes tenían detenidos, y entiendo que aún sucede, pagos oportunos por más de un año o por más de 2 años. Todo esto trajo como consecuencia un cambio de expectativa de las calificaciones internacionales, de estable a negativa, en donde disminuyó la imagen crediticia de nuestro estado ante el mundo. Ojo, no digo que cambió la calificación. Es por ello que ante tal situación el Congreso del Estado intervino para refinanciar en un plazo de hasta 25 años los pasivos de corto plazo contraídos con diversas instituciones crediticias y las obligaciones de pago a proveedores por alrededor de 660 millones de pesos. La principal motivación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional por aprobar el esquema de refinanciamiento de la deuda y mejorar su perfil en tasa y en tiempo no fue otra más que la de dotar de liquidez al gobierno del Estado y asumir por fin la responsabilidad frente a cientos y cientos de proveedores colimenses que de verdad y de manera responsable han hecho frente a la falta de pago del gobierno del Estado. Pero también hubo un acuerdo con este Congreso, un acuerdo con el anterior secretario, el doctor Jesús Orozco Alfaro, de entregar oportunamente a esta soberanía la información relacionada al proceso del producto financiero que se escogería para poder llegar a esta refinanciación y posteriormente hacer entrega a los legisladores y a los medios de comunicación de las listas de los proveedores debidamente saldados. Señor secretario, como parte del equipo que estuvo dentro del proceso de reestructura y hoy como titular de la Secretaría, le solicito nos haga entrega de la información correspondiente en este momento, así como que dé una explicación de referencia sobre el pago de cada uno de los proveedores
que se les debía. Es importante recordar, y usted lo mencionó, dentro de los retos a 2 años del ocaso de esta administración, es importante recordarle que solo 3 estados del país, solo 3, mejor dicho 2, porque Querétaro ya dio el paso creando un fondo de reservas para apoyar a los trabajadores del gobierno del estado. Nada más Morelos y Colima son los únicos gobiernos estatales que destinan la totalidad de los recursos del gasto corriente, de los impuestos del pueblo, para pagar las pensiones. Señor secretario, usted y los ciudadanos sabemos que se destina exactamente la misma cantidad que se invierte para obra pública en el estado de Colima, 340 millones de pesos, son la misma cantidad que se va a la bolsa sin fondo del pago de pensiones. 2015 está a la vuelta de la esquina. En 2015 no van a ser 340 millones, en 2015 van a ser 550 millones de pesos. No han querido asumir la responsabilidad de iniciar con la reforma al sistema de pensiones. Debemos comenzar con la transición a un modelo financieramente sostenible en el largo plazo, en donde cada trabajador sea el responsable de sus ahorros para el retiro. ¿Tiene esta Secretaría a su cargo un calendario concreto y definido para iniciar junto con este Congreso Estatal un proceso de modernización al sistema de pensiones que es impostergable? ¿O será acaso que en el caso de Colima está sucediendo una conclusión que retomo de una revista financiera de corte nacional, por cierto es regional, en donde decía una analista financiera, y lo voy a retomar de manera puntual: en muchos estados las reformas se han pospuesto por presiones políticas, pero más importante, por presiones sindicales. Pero sobre todo, ¿no se dan cuenta los líderes sindicales que a quienes le hacen daño es a sus propios agremiados? ¿No se dan cuenta que el golpe va a ser para sus trabajadores, si son de la educación o si son del gobierno del estado? Son renuentes los cambios que se requieren para darle viabilidad financiera a los sistemas de pensiones en los estados. Esto quizás se debe a cambios que implican, en cierta medida, a elevar las aportaciones de los trabajadores y así contar con recursos para poder fondear las prestaciones de los pensionados actuales y extender la edad de retiro de los trabajadores en activo, lo que desde luego representa costos muy elevados, importantes para los líderes sindicales. No todas las administraciones lo han hecho y muy pocos gobernadores en la República están dispuestos a asumir dicha responsabilidad. Es cuanto, señor presidente. A continuación, con fundamento en el artículo 29 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga me supla en la presidencia, mientras hago uso de la palabra hasta por 8 minutos, en representación del Partido Nueva Alianza, debidamente acreditado ante esta soberanía.
Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, público que nos acompaña, señoras y señores. Contador Público Clemente Mendoza Martínez, secretario de Finanzas y Administración. Sea usted bienvenido y reconocer su apertura y disposición ante el mandato constitucional de la glosa del cuarto informe de gobierno de la actual Administración Pública Estatal. En primer término, debo reconocer que las condiciones mundiales financieras y la situación de los mercados han iniciado a mejorar. No obstante, estas incipientes mejoras que obedecen al efecto combinado de compromisos más profundos en materia de políticas, la renovación del estímulo monetario y el continuo apoyo a liquidez aún no han permitido que los mercados internacionales alcancen una estabilidad financiera permanente. En consecuencia, el Estado mexicano sigue afectado por las influencias negativas de los mercados mundiales. No obstante ello, se han realizado esfuerzos para evitar en la mayor de las medidas los impactos negativos que la globalización le impone a nuestro país. Ante ello, nuestra entidad no puede ser ajena a los problemas financieros globales. Sin embargo, he de destacar los grandes esfuerzos que ha realizado la actual administración estatal, de manera concreta en el manejo racionalizado de los recursos públicos. En ese orden de ideas, la constante del ejercicio que se informa en materia financiera fue precisamente el objetivo trazado de lograr mantener finanzas sanas y ante la dinámica económica del Estado. Se tomó oportunamente la decisión de instrumentar una política pública de racionalización en el gasto público, buscando la mayor eficiencia, eficacia, transparencia y austeridad. Mediante esta política, las diversas dependencias gubernamentales han venido ejecutando las acciones necesarias para lograr ahorros y mejorar la economía estatal. En este sentido, es reconocer que estas acciones no han afectado para nada los resultados y el funcionamiento de la administración pública estatal. Es claro que a nivel nacional nos encontramos en espera de los resultados que sin duda generarán las reformas que en esta materia se han concretado, siendo necesario que se redoblen los esfuerzos de la administración pública estatal para mejorar y fortalecer las finanzas a través de un mejor ingreso propio, así como el sostenimiento racional y transparente del erario. La racionalización en el gasto público ha permitido que se cuente con mayores recursos para la ejecución de políticas públicas y la construcción de infraestructura en beneficio de la sociedad, así como un sistema económico en recuperación y en crecimiento. De igual forma, es de destacarse el sistema de recaudación fiscal que de manera eficiente implementa la Secretaría a su cargo, mejorando año con año los índices de ingresos propios, los cuales afectan positivamente en los coeficientes de asignación de participaciones federales. Esto es conocido por todos, que a mayor ingreso propio, mayor oportunidad de acceso a recursos provenientes de la Federación, por lo que sin duda el mejoramiento en la recaudación interna revierte un poco los efectos negativos generados en el porcentaje bajo que la población colimense representa con respecto al resto del país. Reconocemos la labor realizada por la Secretaría a su cargo, tendiente a cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información pública, relativa a la administración de los bienes y recursos del Estado, los cuales deben de estar al conocimiento y al alcance de todos. Estas acciones de transparencia las observamos en la revisión de la cuenta pública del Gobierno del Estado que acabamos de calificar en el mes de noviembre del 2013, donde tuvimos a la vista la justificación del gasto realizado por durante la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012. Lo anterior se observa congruente con la política estatal de posicionar a Colima
como un estado con altos índices de transparencia, y los recursos públicos son parte de esa tarea. Ante ello, lo instamos para que estas políticas de transparencia de los recursos públicos y administración de los bienes estatales avancen de acuerdo a las condiciones que imperen en su secretaría, para que la entidad siga posicionándose día a día dentro de los primeros lugares en cuanto a transparencia y acceso a la información pública. En el rubro de la administración, es importante señalar que en lo que a la actualización del registro del patrimonio del gobierno del Estado se refiere, se reconoce a la Secretaría que usted preside el logro obtenido respecto a la regularización de los bienes muebles e inmuebles que hace mención la Ley del Patrimonio del Estado, ya que es vital que la administración pública estatal tenga conocimiento de los bienes de los cuales es propietario y en los cuales han sido invertidas las finanzas del Estado, además de existir una transparencia al respecto para evitar desvíos económicos que pudieran perjudicar el sistema económico. Cabe destacar que en el 2013 se tuvo un registro del 42% de los bienes pertenecientes al Estado, destacando el proceso de verificación física de inmuebles y redes. Sin embargo, a pesar de estos resultados, es importante que la Secretaría siga trabajando en este tipo de acciones que ayuden a la administración pública estatal a tener un mayor control tanto de los bienes como del gasto que se realiza en las distintas áreas mismas que son de orden público e interés social. Señor secretario, el grupo parlamentario que en este acto represento le reconoce su desempeño, no solo por la ardua labor que ha venido realizando en conjunto con su personal, sino además por los compromisos y metas que se han propuesto alcanzar. Ello denota el interés y compromiso con nuestra sociedad colimense. Metas torales como aplicar políticas presupuestales para el control del gasto corriente, implementar un programa permanente de planeación y evaluación financiera, elaborar anualmente durante 6 años un procedimiento para evitar el desafanamiento presupuestal por encima de los techos financieros anuales aprobados, a elaborar anualmente durante 6 años un decreto de nueva estructura de presupuesto de egresos, realizar un proyecto para implementar un sistema integral de información financiera, entre muchas otras. Metas que convencen para que nuestro Estado no solo se mantenga con los logros y reconocimientos obtenidos, sino que además, año con año, nuestra entidad obtenga mayores reconocimientos en áreas de ser ejemplo para los demás y así contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de las y los colimenses. Sin duda alguna, actualmente la Secretaría que hoy preside se caracteriza por su eficacia y eficiencia, así como por sus altos estándares de transparencia, cumpliendo con ello no solo con la encomienda que el gobernador le ha conferido, sino con la misión interna de la Secretaría que se fijaron a alcanzar. No obstante lo anterior, es de suma importancia que dé respuesta puntual a los siguientes cuestionamientos que le formularé y que seguramente son de interés social. ¿A qué se debe que en el 2012 se tuvo que contratar un crédito a corto plazo por un monto de 300 millones de pesos y en el 2013 cuáles fueron las estrategias para el cierre del ejercicio? ¿Qué acciones se han implementado para poder compensar el subsidio de la tenencia otorgado a los colimenses en este ejercicio? Finalmente, secretario, agradecer de nueva cuenta su presencia en este recinto, atendiendo el llamado para ampliar la información relativa a su secretaría contenida en el cuarto informe de gobierno rendido por el licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del Estado. Asimismo, reiterarle nuestro compromiso de seguir apoyando las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo Estatal en beneficio de los colimenses. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañero diputado. Para continuar con el desahogo de esta comparecencia, se le concede el uso de la palabra hasta por 8 minutos al diputado Francisco Javier Rodríguez García, representante del Partido de la Revolución Democrática, debidamente acreditado ante esta soberanía.
Gracias, compañero presidente. Saludo con respeto a las compañeras, compañeros diputados. De igual manera, damos la cordial y respetuosa bienvenida al titular de las finanzas y la administración del Gobierno del Estado. Señor secretario, bienvenido a esta soberanía popular. Así también le damos también la cordial bienvenida a todos el público asistente en general a esta comparecencia de suma importancia para la vida política y económica del Estado. Vale la pena hacer un alto en este camino de comparecencias. Preguntarnos si realmente estamos haciendo ese ejercicio constitucional de rendición de cuentas o estamos en realidad cayendo en un conjunto de actos para proselitistas, mediáticos, que en general los diputados, diputadas, estamos preguntando lo que queremos y los secretarios están también respondiendo lo que quieren. Ejemplos claros fueron ayer el secretario de Educación y también el procurador, que vino prácticamente amparado a no responder lo que no quería y no podía responder. Avanzar hacia un esquema de mayor control gubernamental debe ser un objetivo claro, una reforma de fondo de la ley orgánica del Poder Legislativo, de la propia administración pública, de la Constitución de esta 57 legislatura. Creo que ese es un compromiso, compañeras y compañeros diputados, de buscar realmente una reforma de fondo, que esos ejercicios no sean exposiciones, preguntas, respuestas, y prácticamente con eso digamos que estamos rindiendo cuentas al pueblo. Creo que eso dista mucho de serlo. Hoy tiene usted, señor secretario de Finanzas y Administración, hoy tiene usted la oportunidad de escribir una crónica diferente de estas comparecencias de la glosa del cuarto informe de gobierno. Lo exhorto respetuosamente, señor secretario, a responder lo que le ha preguntado y lo que le preguntará esta soberanía popular. Considero que hay dos valentías de asunción de responsabilidades en este gobierno. Una de ellas, sin duda alguna, en materia de seguridad. Ser procurador de justicia, ser secretario de seguridad, es una de las valentías de formar parte de este gabinete. La otra valentía, señor secretario, es la de usted. Usted es valiente, señor secretario, al sostener una de esas dos papas calientes que le ha encomendado el señor gobernador para estar al frente. Eso sí se lo reconozco, señor secretario. Durante esta administración se ha incrementado el monto de la deuda pública hasta niveles que superan por mucho lo de sexenios anteriores, lo que podría sugerir una crisis financiera en la entidad, una recesión o una mala administración de los recursos. Desde que inició la administración se anunciaron medidas de austeridad para evitar un desfase entre los ingresos y las erogaciones del Estado. Sin embargo, el gobernador en reiteradas ocasiones responsabilizó a la administración federal de disminuir las participaciones que recibe nuestra entidad, lo cual derivó, de acuerdo a la justificación del mandatario estatal, en la necesidad de solicitar créditos con la banca comercial para seguir haciendo frente a los compromisos del gobierno. Bueno, al menos esa fue su justificación. El 1 de noviembre de 2009, Mario Anguiano asumió el cargo de gobernador del Estado, sucediendo a Silverio Cavazos. De acuerdo a información vertida en medios de comunicación, la deuda pública del Estado pasó de 331 millones de pesos al cierre 2003 a 1.330 millones de pesos al cierre 2009. El secretario de Finanzas del Gobierno del Estado entonces anunció que la deuda total de corto y largo plazo era de 1.061 millones de pesos. En el mes de noviembre de 2011, el Congreso del Estado aprobó líneas de crédito para el Gobierno del Estado por 900 millones con la banca privada, 300 con Banobras. De acuerdo a información, ya llevamos 2.200 millones de pesos a esa fecha. Y dirán, ¿por qué estamos haciendo el recuento? Porque es fundamentalmente, esa es la parte central de estos 4 años que tenemos que revisar y analizar.
Al 19 de junio de 2013, el gobierno del Estado envió al Congreso una solicitud para reestructurar 660 millones y convertir el adeudo de corto a largo plazo pagadero a 25. Además, se solicitó acceder a 159 millones de pesos más con Banobras. Así se sumarían 820 millones de pesos para ya andar rondando los 1.900 millones de pesos. A esos niveles nos encontramos actualmente en la entidad y el secretario dio alguna explicación en torno a ello. Con este recuento podemos advertir que las finanzas no están bien en la administración estatal. ¿Por qué no están bien? No están bien porque esa no era la deuda histórica que se venía manejando. No habíamos llegado a esos niveles en la actualidad. Y decir que solamente se debe al recorte presupuestal de las transferencias, pues la verdad que es parte de una verdad. Y la otra verdad todavía es la que ni por mayores esfuerzos de transparencia lo vamos a conocer ni en esta soberanía y mucho menos el pueblo de Colima. Y los responsables de esa otra parte de la deuda hoy ya no están en la administración estatal, hoy ya están siendo premiados con altos cargos, en altos mandos en la administración federal. Y lo peor es que de esto que hacía reflexión al inicio, de rendición de cuentas, a ellos ya no les habremos de poder pedir cuentas. Ni en el manejo de los ingresos ni en el gasto se ha visto este equilibrio que hoy nos quieren presentar, por lo cual no se estaría dando cumplimiento al compromiso número 3 de la modernización del Poder Ejecutivo del Plan Estatal de Desarrollo, que señaló en sus buenos augurios, en sus buenos inicios, en buenos propósitos cuando inició como gobernador, que los recursos se manejarían de forma transparente, honesta, eficiente, eficaz. Lo que le falló fue a quién le encargó el manejo de esos recursos. El objetivo era bueno, la intención no era mala, el problema es quién le encargó ese asunto y hoy ya no están con nosotros. Por eso decía que usted es valiente, señor secretario. En su momento lo hicimos público, solicitamos por escrito y de manera respetuosa, siempre en apego a la ley, la información pertinente respecto a datos sobre el programa anual de gastos del gobierno del Estado y lo ejercido en rubros como medicamentos, combustibles, abarrotes, mantenimiento mecánico, a la Secretaría de Finanzas y Administración. La respuesta que nos enviaron de esa secretaría en ese entonces fue: señor diputado, usted consulte la página de internet, allí está todo. Preguntarle, señor secretario, obviamente no fue en su momento, pero usted debe saber porque formaba parte de ese equipo de trabajo. ¿Qué razón existe en particular para que a un representante popular como un diputado no se le pueda dar esa razón, aunque existiera en la página de internet, pero se le está pidiendo y solicitando a la dependencia para que no tengamos acceso a la misma? Incluso aún así, si su compromiso 6 para la modernización del Plan Estatal de Desarrollo señala la transparencia de la gestión como uno de los puntos a manejar. Y pedíamos información y hoy es la primera solicitud que le realizo puntual, señor secretario, que nos dé un informe detallado de la adquisición de gasolina, de medicamentos, de abarrotes, de cada uno de los proveedores, sean personas físicas o sean personas morales, al menos en los 4 años que lleva esta administración. Y si fuese mucho pedir, pues al menos en este año 2012 que está por concluir y que es lo que nos corresponde. Asimismo, que nos dé un informe detallado de quiénes y por dependencia el gasto en telefonía celular. Lo anterior lo fundamento en las siguientes cuestiones que nos quedan dudas, señor secretario. Ustedes nos hablan de los planes de austeridad, entre ellos el ahorro en combustible. Decirle, con información de cuentas públicas en rubros generales, nos manejan que de 2006 a 2009 sí se tenía una reducción del 51 al 42% en millones de pesos, es decir, 9 millones de pesos más en ahorros de combustibles. De 2010 al 2011, de 35 a 33, allá llevábamos un ahorro considerable y parecía que allí estaban. Pero es precisamente cuando inician y se refuerzan los planes de austeridad, cuando en lugar que la gasolina, el consumo en combustibles reduzca, se aumenta. Y entonces pasamos de 2011 al 2012 de 33 a 40.5 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, ¿dónde está el plan de austeridad? Y la respuesta que argumenta, o ese es el argumento
que fundamento la petición que nos dé un desglose detallado en este rubro de combustibles. El mantenimiento en equipo de transporte, si se han reducido vehículos, ¿por qué entonces el mantenimiento de 2006 a 2009 había bajado de 12 a 6.4 millones de pesos y después de 2010 al 2012 se recupera de 7.1 a 9.9? ¿Por qué se rompe esa tendencia precisamente en estos últimos 2 años? Por esas razones, ojalá usted sí, a diferencia de su antecesor, sí nos pudiera brindarnos esa información. Y en particular sí me interesaría saber de las empresas Nadro, CABE y Servicio Automotriz Beta, cuál es lo que se le factura y cuáles son los compromisos de gasto que tiene el gobierno del Estado con esas empresas en particular, señor secretario. Si la Federación ha reducido las participaciones que recibe nuestra entidad, ¿qué medidas, señor secretario, se están tomando para reducir el gasto superfluo de esta administración y no desfasar el presupuesto, considerando que las medidas de austeridad anunciadas con anterioridad, pues ya como lo he mencionado, pues no se han visto reflejadas en reducción en la erogación de ciertos rubros, entre ellos también salarios, gasto de combustible, comunicación social y telefonía en los índices que se proyectaban? Esto porque el compromiso 1 de las finanzas transparentes, eficientes del Plan Estatal de Desarrollo, que señala la política presupuestal para el control de gasto, si bien ha venido aplicando, al menos eso nos han informado, no ha servido para disminuir las partidas antes señaladas. Y aquí recordar lo que usted ya nos había mencionado al inicio, pero también recordarle otros compromisos que están por cumplirse, que quedaron en esta soberanía, no con todos los que aprobamos. Un servidor, el PRD, no aprobó la deuda pública, pero sí preguntarle cuál es la condición que está ese apoyo que se iba a distribuir del Fondo de Fortalecimiento Municipal a los municipios. Presentaron algunos ayuntamientos proyectos o propuestas, tengo entendido que no se les ha, al menos a finales en diciembre, varios municipios, administraciones se habían quejado que no se les había todavía transferido ese recurso, igual como quedó de pasarse y distribuirse a los municipios el 50% de ese excedente de tenencia que se cobra, y de igual manera, pues sí explicarle pues que que nos explique cuáles son esos proveedores que todavía no se les ha cubierto y por qué, porque precisamente fue un documento que giró firmado por escrito el anterior secretario de Finanzas, y ya no hay que recordarlo, no va a ser que regrese. Compromiso número 3 del mismo rubro del Plan Estatal de Desarrollo: elaborar anualmente un procedimiento para evitar el desfase presupuestal. Con eso basta para saber que el balance de estos 4 años es de más gasto y más deuda. Compromiso número 12, realizar anualmente campañas informativas de aplicación del gasto público estatal. Si eso significa, si esa campaña de informativas de comunicación social significa tapizar al Estado de espectaculares de un gobernador sonriente, pues la verdad mejor que no se cumpla ese compromiso, porque nada beneficia a los colimenses estar viendo a un gobernante que se está burlando de nuestras miserias, que está burlando de nuestra crisis política, social que está viviendo el Estado, y carentes de significado, tanto en materia de seguridad y bienestar, sino en la misma realidad que todos nosotros percibimos. Ahí le solicito, señor secretario, de igual manera y respetuosamente, un informe detallado de los proveedores, las personas físicas o morales, con los montos de los contratos en espectaculares que se tienen por parte del gobierno del Estado. Los compromisos 10 y 14, ampliar el marco de potestades tributarias del Estado y estudios para detectar áreas de oportunidad de nuevos ingresos estatales. Es decir, uno de los planes era ver cómo se ampliaba la recaudación para hacerle frente en ese sentido. Nos queda claro que si se acude a deuda, pues es que los ingresos no han sido suficientes para compensar este gasto que se tiene. Probablemente se refieren obviamente a los más impuestos, pero hasta este punto yo le pregunto si habría nuevos impuestos o con qué propósito se aplicarán esta nueva estrategia de recaudación para que mejore la eficiencia recaudatoria del Estado. En alguna ocasión ya nos habían explicado ciertos convenios que se presenten realizar con Hacienda, con el SAT, que sí nos pudiera abundar un poco más para que quede claro en la ciudadanía si va a haber o no va a haber nuevos impuestos, si realmente cuánto es lo que vamos a pagar, porque esta cuesta de enero, la verdad, que a todos los colimenses les pega en sus bolsillos de manera muy directa pagar los impuestos de predial, de agua y todo lo que ello implica, y realmente pues el Estado también tiene que explicar cómo va a ampliar su base gravable. Existe finalmente, señor secretario, alguna planeación
que permita al Estado comenzar a corregir este déficit con que vienen funcionando el gobierno del Estado. Y yo le quisiera hacer una propuesta, ojalá la valore en lo que cabe o se pueda al menos discutir, y es en el siguiente sentido. Aquí el compañero Fernando Antero explicaba cómo ya había habido 3 titulares, incluyendo usted en la secretaría que usted preside, pero haciendo un análisis en 12 dependencias del gobierno del Estado, y esto entrando un poco al área de administración que usted también le corresponde administrar, le corresponde dirigir, en 12 dependencias del gobierno del Estado ha habido 33 titulares. Esto nos habla, o bien, esto finalmente refleja un gabinete de inestabilidad en el gobierno del Estado. Y bien, puede deberse a 2 cosas: ineficiencia de los funcionarios o inconformidad del gobernador con el desempeño de los funcionarios. Y voy a mencionarlos brevemente. En la Secretaría General del Gobierno, pues estuvo aquí, ya no queremos mencionar, más René Rodríguez Alcaraz, más Rogelio Rueda Sánchez. En la Procuraduría de Justicia del Estado, Arturo Díaz, Yolanda Verduzco, Marco Santana. En Finanzas, Omar Magaña, Francisco Osorio, Jesús Orozco. Ya se nos fue otra vez. Secretaría de Administración, Javier Oldenburg Ceballos. En Óscar Zurrosa y nuevamente el innombrable. Secretaría de Planeación, Francisco Ánzar, Esteban Herrera, Francisco Osorio. Secretaría de Educación, Federico Rangel, Guillermo Rangel. En la Secretaría de Desarrollo Rural, José Verduzco, Adalberto Zamarroni. Secretaría de Desarrollo Urbano, Francisco Aguilar, Alejandro Torres y Fernando Morán. Secretaría de Turismo, Fernando Morán, Héctor Sandoval. Secretaría de Desarrollo Social, Héctor Michel, Óscar Zurrosa, Rigoberto Salazar. Secretaría de Salud, Saúl Adame, Agustín Lara. Y Policía Estatal, Héctor Bautista, Raúl Pinedo, Carlos Hernández y Juan Ramón. Bueno, finalmente está Carlos Hernández. En ese sentido, en general, aquí tenemos un dato más. Finalmente, esas son las secretarías que se han estado moviendo, pero también hacemos un análisis, señor secretario, en la propuesta específica que yo le daría para que usted la valore, decirle, o que nos explique también aquí. Tenemos 20 direcciones generales en la administración, con sueldos que van de 36 a 44 mil pesos, un ingreso, un gasto anual de 10.6 millones de pesos y mensual de 884 mil pesos más menos. Pero también esas direcciones generales basan su trabajo en 17 subdirecciones, cuyo gasto es de 409 mil pesos, que va al año de 4.9 millones, casi 5 millones de pesos, con salarios que van desde 12 hasta 24 mil pesos. Pero también ahí luego vienen otras áreas, luego se desglosan en jefaturas, luego se desglosan, y finalmente quienes están inmersos en la administración estatal saben que los que terminan sacando el trabajo, que los que tienen la experiencia, a quienes les cargan la chamba día con día, pues no es ni el director general, ni el director del área, sino lo terminan haciendo la gente de abajo, los jefes, y luego abajo de los jefes, quienes realmente tienen sus trabajos de base y administrativos. Y es ahí donde se sustenta el trabajo que saca día a día para brindar los servicios. Entonces tenemos, en suma, señor secretario, con esas 20 direcciones generales, con ciertas subdirecciones, con las direcciones en general, sumamos aproximadamente alrededor de 40 millones de pesos, 45, 50 millones de pesos. La propuesta es, con esta reestructura que se da y con este asunto que se tema, ¿por qué no podemos hacer una reingeniería para ver realmente en qué áreas? Un director general no nada más es alguien que va, se toma el café, hace llamadas, trae un séquito tras de él, trae celulares, toda una parafernalia, y abajo, efectivamente, quienes están matando día con día, no se les reconoce su trabajo, y hacemos una redistribución, y de esos 50 millones de pesos, ¿por qué no se hace un ahorro importante que realmente también vaya encaminado, no a más gasto corriente, pero sí a inversión social? Es la propuesta en específico que le realizo, señor secretario. Con gusto en los próximos días también se la podremos hacer llegar por escrito, pero al menos ahorita que usted nos explicara y nos diera su opinión. Finalmente, señor secretario, esa es la opinión por parte del PRD. Comentar que durante estos 4 años hemos escuchado a este gobierno proponer distintas medidas de austeridad para obtener ahorros y diferentes planes de reducción de gasto, derivado de recortes, como ya lo hemos mencionado reiteradamente, de las transferencias del gobierno federal. Pero en el 2014, el gobierno de la República, ya emanado del PRI,
tendrá la mayor cantidad de recursos de toda la historia en este país. Tendrá 447 mil millones más respecto al 2013. O sea, que esto que ha servido como excusa de endeudamientos para hacer recortes de personal, para tener planes de austeridad, pues en teoría para este 2014 pues deberá de quedar superada. Tendrán que ser más creativos para excusar y esperar que en un año o en el transcurso de los próximos meses de este 2014 no estén solicitando más deuda, porque ahora tendrán que ser más creativos para poner otra excusa, porque esa la verdad ya hay, va a haber y tiene mucha lana, mucho dinero, va a tener muchos recursos, va a tener el inquilino de Los Pinos. 2013 fue el año del morenazo, así lo podemos decretar por parte del PRD. El 2013 fue el año del morenazo para Colima. Por los próximos 30 años, al menos este gobernador sonriente nos ha hipotecado, nos ha empeñado, nos ha vendido la esperanza del desarrollo y del crecimiento económico de miles colimenses. Ahí lo explicaron en la deuda, no estamos mintiendo y por esa razón decimos que esperamos que en este 2014 que no se repita la historia. Es el reto, en verdad, que todos tenemos. Es cuanto, compañero presidente, y gracias, señor secretario, por su atención. Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al secretario de Finanzas y Administración para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados. En el orden que se hacen los cuestionamientos, en el caso del diputado Óscar Valdovinos, nos hace 3 cuestionamientos. El primero de ellos, ¿cuáles son las medidas administrativas implementadas para que en los procesos de adquisiciones se dé cabal cumplimiento a la ley de adquisiciones, servicios y arrendamientos del Estado de Colima? Aquí me parece que es sencillo, es aprovechar lo que ya tenemos, la normatividad. Sin embargo, ya alguno de ustedes comentaba que la normatividad hay que actualizarla, hay muchas cosas que no están vigentes, entonces es doble reto. Por un lado, el primer paso sería dar cabal cumplimiento a lo que ya tenemos, pero segundo, trabajar con esas reformas que tiene que ver desde los propios reglamentos para que precisamente los productos derivados de esos reglamentos sean unos productos que nos den cabal certeza en lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. En el caso de las adquisiciones, estas obviamente estamos buscando que sean en el proceso que debe ser, cumpliendo con cada uno de los pasos que deben ser en tiempo y forma. Lógico es entender que en muchas ocasiones los tiempos por la llegada de los recursos, pues obviamente tiene un proceso en el cual hay veces pues tienen tiempo de anualidad, principio de anualidad, entonces hay situaciones que de alguna manera obligan a veces a trabajar de esa forma. Sin embargo, el compromiso es precisamente dar cabal cumplimiento al reglamento que nos emite las adquisiciones para el gobierno del Estado. Y obviamente transparentar lo que es el tema que sabemos que es un tema que hay que estarlo transparentando y hay que estarlo publicando. Buscaremos el mecanismo para que esto se dé de manera puntual. Como número 2 sería cuáles son los avances para la instrumentación del nuevo sistema de pensiones. Sabemos que aunque trabajemos con el tema del ahorro de combustible, de telefonía, todos esos gastos que son mínimos, sabemos que hay temas que son torales para el Estado y no más de Colima. Hablamos de que el sistema de pensiones a nivel Estados Unidos también tiene la misma problemática y me parece por condiciones que de alguna manera pueden ser idénticas o no para el Estado mexicano. Entonces nos queda claro que el tema de las pensiones es un tema que estaremos presentando en las próximas semanas, una propuesta precisamente que incluya precisamente algunos aspectos que nos parece importante ir tomar en cuenta. Coincido con que a la fecha precisamente el pago de dichas pensiones pues obviamente se absorben, como ustedes lo saben, por parte del Ejecutivo, pero pues obviamente tenemos que ir trabajando para que se genere esas aportaciones, incluso aún con las aportaciones hay dependencias e instituciones que de alguna manera no les ajusta. Entonces eso ratifica la problemática que tenemos y me parece que le debemos entrar al tema presentando esa propuesta en lo más rápido posible. En materia de agenda digital, pregunta, quiero que nos explique la estrategia para dar acceso gratuito al Internet a la población. Me parece es parte de la eficiencia. Creo que de manera general, el hecho de que se nos reconozca en otros estados ese gran avance que tenemos en Colima, a mí me parece, y porque
de alguna manera esa firma de convenios, por ejemplo con el Estado de México me ha tocado estar ahí presente para firmarlos, me parece que valoran en mucho eso que tiene Colima. Esos kioscos que normalmente los estados no lo tienen, esos procesos que podemos generar en línea, pagos, acta de nacimientos, me parece que es un buen enfoque que permite la eficiencia, permite bajar costos y lo más importante, que de manera directa beneficia a la población. Entonces, obviamente que este es un tema importante, vital para el estado de Colima, y quiero comentarles que durante 2013 hay una gestión por parte del gobernador licenciado Mario Engano Moreno, donde precisamente se va a ampliar la cobertura para que en mayores puntos a nivel estado haya esa cobertura para que la gente pueda acceder a esos servicios que son tan importantes para la población. Entonces hay un recurso que inclusive ya se está ejecutando y que de alguna manera próximamente, obviamente pienso que en cuanto se termine ese proyecto, pues, se tiene que dar a conocer y obviamente me parece que la población va a ser la que de una u otra manera dé fe de ese acontecimiento tan importante. Incluso comentarles que dada la importancia de este tema, comentarles que su servidor estuvo con el licenciado Fernando Galindo, el subsecretario de egresos, y obviamente que en el fondo que estábamos obviamente gestionando, no entraba el tema de la conectividad. Quiero comentarles que precisamente por esa gestión de nuestro señor gobernador se autorizó un recurso precisamente para promover y darle continuidad a ese avance que tiene Colima en materia de conectividad. Y obviamente fue un recurso muy importante que ya se está ejecutando, que ya se licitó y que próximamente en estos meses dará resultados. Incluso hay el compromiso de que ya sea el licenciado Galindo o Isaac Gamboa, que son los titulares de Hacienda, vengan a hacer el arranque de tan importante proyecto para el estado de Colima. El tema de la aplicación de los 60 millones de pesos, me parece que en las laminitas ahí quedó claramente desglosado cuánto se fue para refinanciamiento, cuánto fue para el pago de la deuda de corto plazo, me parece que ahí estaba incluido prácticamente, ¿no? En el caso del diputado Fernando Antero, comentaba el tema del PBR. Yo comentaba en la presentación que hay varios temas importantes para 2014, pero traemos varios proyectos, tema de armonización, que como todos sabemos, es un tema que no es nuevo. Ese tiene 15 o 20 años que ya hubo sus inicios de poderlo instrumentar, y la verdad que yo también considero que ha sido falta a lo mejor de compromiso para llevar a cabo a nivel país, no propiamente el estado de Colima. Obviamente que en el caso de Colima tenemos lo que va de la administración, que estamos trabajando en el tema de la armonización, no es nada más el ejecutivo, tiene que ver con los poderes, tiene que ver con los municipios, tiene que ver con los organismos, llevamos buen avance, pero algo muy importante que hay que tomar en cuenta. El tema de la armonización no nomás es el traje, es la aplicación de las leyes y reglamentos, tiene que ver con un sistema, y de manera general, a mí me parece que por lo menos lo que he platicado con mis compañeros secretarios, el tema es la inversión que hay que hacer para el sistema. O sea, prácticamente la adaptación del traje que diseñes como armonización es ingresarlo al sistema para que a final de cuentas te dé la cuenta pública, te dé la transparencia en la información. Quiero decirles que tenemos un avance significativo. Hay un programa de trabajo, como ya lo presentamos ahí, y le daremos seguimiento puntual. Como ya lo dije, municipios, organismos, poderes, me parece que tenemos que ir juntos en ese tema porque es un tema estatal, es un tema que concierne a todos los entes y poderes. PBR, me queda claro que tenemos que ser más eficientes con el uso del recurso, me queda claro que a final de cuentas cada peso, cada centavo que asignemos a cada proyecto, a cada partida, a cada tema, tiene que medirse. Yo coincido con esa parte y estaremos buscando con esos avances que tenemos del presupuesto basado en resultados, estaremos dando seguimiento puntual precisamente para que la presentación de los resultados sea como lo requiere la población. Próximamente estaremos presentando el programa de trabajo para que vean pues que hay tiempos, hay fechas, hay responsables, o sea, es algo que obviamente entiendo que hay veces por X circunstancias no se dan, pero obviamente hay el compromiso de estar compartiendo esa información para que vean el esfuerzo y nos ayuden lo que es importante para lograr que esos dos programas, armonización y PBR, se den como se tienen que dar. Y obviamente el presupuesto que se aprueba, pues ya tiene ciertas características que pasan del presupuesto inercial,
pues ya por lo menos estamos considerando el inicio de la medición a través de los indicadores. Obviamente, pues obviamente son dinámicos, no son estáticos, entonces, pero el primer paso me parece, diputado, que ya lo tenemos por ahí, ¿no? El tema de la tenencia. Me parece que el tema de la tenencia, como ya lo hemos comentado, y obviamente aquí fue autorizado, obviamente es un tema que, como lo veíamos ahí en la laminita, es un tema que desde 2011, pues obviamente se ha estado subsidiando. Estamos hablando de que, incluyendo 2014, estamos hablando de cerca de 600 millones de pesos. 600 millones de pesos nada más lo que se deja de recaudar el Estado. Entonces, 600 millones que son una parte importante para cubrir las necesidades, obviamente, de la operación. Y no quiere decir que sea una excusa, pero sí hay que tener bien claro que a final de cuentas es un beneficio muy importante para la población, pero también representa para el Estado el hecho de ver cómo va a compensar esos 600 millones que ya incluyendo 2014 dejaríamos de recibir a nivel Estado. Y si a eso le complementamos que derivado de esos 600 millones de pesos que dejamos de recaudar forman parte de la base para lograr el incremento de participaciones, pues obviamente yo les manejaba la preocupación de que ese 0.66% con lo cual se nos da el fondo general, pues obviamente lo tenemos que mantener. Entonces, para eso, obviamente que es una ocupación el hecho de estar eficientando precisamente los impuestos, derechos y productos que ya tenemos, precisamente pensando en que no haya un incremento, por lo menos a nivel estatal, de impuestos que permitan, obviamente, que el ciudadano pague mayores cantidades. Entonces, estamos buscando la eficiencia. Ya en alguna ocasión aquí en visita con ustedes yo les comentaba, tenemos margen, por ejemplo, a nivel municipio, lo que es el tema del agua, el tema del predial, traemos una eficiencia 55-60%, tenemos un 40% muy importante que daría a lo mejor no ingresos al Estado, pero sí a los municipios, y que ese recurso que ingresa a los municipios juega para las participaciones que tienen que ver con el Estado de Colima. Entonces, también eso es una estrategia importante. El hecho de eficientar el tema de los ingresos, pero el tema de los ingresos es lo que ya tenemos. 2014 va a ser un tema que inclusive tenemos proyectado que los municipios visitarlos, acercar los servicios, pero también acercar los servicios pensando en que la gente obviamente se acerque a pagar. El tema de la tenencia, miren, va al arranque del año, ustedes tienen referencia de los municipios a los que representan y hay buenos comentarios. Me parece que la estrategia que ustedes autorizaron, que ustedes avalaron, ahí está el resultado. Me parece que lo que estamos buscando es de que hagamos equipo para que lo que nos toque hacer a cada uno de los que integramos, ya sea los espacios o la propia ciudadanía, me parece que logremos esa eficiencia que Colima está buscando, pero requiere del compromiso de todos. Lo de los impuestos, diputado Francisco, me parece que ese es el asunto. Obviamente estamos a la espera. Hay impuestos que tienen impacto a nivel estatal. Ahorita sabemos que en el caso de los pequeños contribuyentes hay inquietud, cómo van a pagar, cuáles van a ser las responsabilidades. Comentarles que como es una facultad que tiene el Ejecutivo a través del SAT, obviamente, pero reconocemos la parte solidaria que tenemos, nos hemos sentado con ellos. Si se dieron cuenta, a partir de esta semana ya empezó una campaña de publicidad, una campaña de atención, precisamente tratando de orientar. Me parece que al ser el nivel de contribuyentes básico o base, pues obviamente tendremos que darle ese apoyo, ese respaldo para que sea fácil precisamente ese pago de impuestos. Entonces, esos son temas y son programas que los estaremos obviamente evaluando para que a final de cuentas la gente se sienta respaldada. Obviamente que la parte de fiscalización que tiene que ver con los ingresos va a ser importante. Obviamente que sabemos que de manera general hay veces hay veces de manera general no se cumple de manera adecuada con el pago de los impuestos derivado del impacto de la economía que tenemos. Entonces trataremos de orientar y acercarnos a los contribuyentes, ya sea del tipo que sea, a efectos de precisamente orientarlos. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo? A final de cuentas, la gente que tiene un desfase en el pago de sus impuestos, nos hemos estado acercando precisamente para darle ese respaldo, darle ese soporte que precisamente requiere para que esto vaya dando las condiciones necesarias, ¿no? Obviamente que viene el tema de la
minería, que es muy importante. Obviamente que eso para algunos municipios va a ser importante, estaremos al pendiente, estaremos cuidando precisamente que esas empresas que se están instalando, obviamente ustedes lo saben, el puerto es uno importante, que ahí se canaliza, se concentra todo ese mineral. Minatitlán es uno, por ejemplo, que es importante que estemos al pendiente. Tenemos que hacer algo para efectos de que ese recurso que se está yendo en proporción quede para los municipios y no quede únicamente la cuestión ambiental como impacto a los municipios, ¿no? En el caso del diputado Francisco, esa información que nos solicita de proveedores y esa información, obviamente que yo ofrezco a reserva que haga el planteamiento por escrito como usted lo guste hacer. Obviamente ofrecemos hacer el acercamiento para aclarar todos esos puntos que de alguna manera nos interesa que queden claros. Yo ofrezco hacer el acercamiento para esos planteamientos que requieren una atención puntual o un conocimiento puntual, montos, cantidades, licitaciones, obviamente hacérselos llegar en su momento. Queda el compromiso con usted, toda esa información pues que de momento tendríamos que presentarla de manera a lo mejor presencial o formal, ¿sí? Finalmente pues, son muchas cosas pues que habría que comentar. Yo les quiero decir, lo comentaba el diputado Francisco, obviamente que el tema que nos ha tocado coordinar, porque lo que estamos haciendo es coordinar los esfuerzos, pues obviamente de las dependencias y organismos y municipios. Quiero decirles que asumo la responsabilidad, tengo las ganas de no pasar por alto en ese espacio que me comentó el gobernador. La verdad que si no fuera su servidor iba a ser otro, prefiero ser yo, y obviamente hago el compromiso precisamente porque siento que pues otra persona va a tomar las decisiones. Prefiero que yo conozco del tema y lo que no conozca pues obviamente lo tengo que aprender, y si tomamos en cuenta que lo que no tenemos es el tiempo, obviamente el reto debe ser mayor. Yo les pediría que a final de cuentas, así como lo dicen ustedes, es Colima, yo también entiendo que es Colima, y dejaremos con todo el equipo de trabajo que conforma la Secretaría de Finanzas, dejaremos todo ese esfuerzo, lo que tengamos que hacer para que no quede de nuestras partes. Yo les hago la invitación para que en conjunto hagamos ese equipo que requiere los colimenses y demos resultados. A final de cuentas, entiendo que si tomamos en cuenta lo que ya pasó, pues obviamente nos vamos a estar tocando temas y aspectos que no dejan de ser importantes, pero me parece que lo importante es lo que hagamos precisamente y que tenga que ver con los colimenses. Ofrezco precisamente toda mi disposición para efectos de que esos resultados obviamente se den en los próximos meses, en los próximos años. No nos queda otra más que precisamente darle a los colimenses esos resultados que tanto esperamos. Y algo muy importante, creo que los que tenemos tenido la fortuna de estar en otros estados, cuando ves otros estados, por lo menos a mí en lo personal, me parece que sí hay temas que hay que reconocer, hay áreas que hay que reconocer, hay que reconocer que a final de cuentas hay un gran avance, y ese gran avance se debe a todos ustedes. El tema del refinanciamiento me parece que es importante reconocer que aún como fuera, a final de cuentas fue aprobado, fue avalado, y gracias a eso me parece que hay esperanza, que hay rumbo. Me parece que 2014 tenemos que reforzar ese esfuerzo que ya hicimos en 2013, y obviamente no ha sido fácil. Creo que todos sabemos, en el ámbito empresarial, los resultados tienen que ver con números, tienen que ver con una situación actual, qué hiciste y cómo vas a estar. Obviamente que hay ocasiones en las cuales esa es la parte que tenemos que trabajar. Por eso yo comentaba que en el aspecto de los recursos humanos, obviamente estamos buscando que con el personal ve de esa manera, o sea, que haga más con menos, que aporte resultados, que no sea nada mala dinámica de trabajo. Entonces me parece que aunque es poco el tiempo que tenemos, pero me parece que la verdad no va a quedar por nosotros. Yo los invito a que hagamos equipos con todos los sectores, y me parece que vamos a estar logrando los resultados. Finalmente, quiero decirles que aunque para mí son dignos de comentar los resultados que ya les planteamos, me parece que no es un trabajo que se da por sí solo, cuesta trabajo. Tan solo generar la información pues es muy importante. Alguien hablaba de las reformas, no nomás en el sistema de pensiones, tenemos que ver con una reforma integral que cubra todos los aspectos, todas las áreas, todo el funcionamiento que rige el funcionamiento de un Estado. Entonces a mí me parece que, si me permiten, hacer un reconocimiento por un lado al señor Presidente de la República, que a final de cuentas una vez más nos apoya para el cierre del ejercicio.
al secretario de Hacienda, obviamente a sus colaboradores, pero muy importante reconocer precisamente la gestión que nuestro gobernador precisamente ha venido haciendo. Y quiero decirles lo que ustedes ya saben, ir a gestionar recursos no nomás es ir a pedir dinero, implica precisamente esfuerzos. Y quiero decirles que a final de cuentas, esos recursos tuvimos que ir precisamente a evidenciar los compromisos que teníamos para el 2013, pero también muy importante los compromisos de trabajo que tenemos para 2014. Y aparte, pues obviamente, tiene que ver con los equipos que conforman las secretarías. Obviamente tuvieron que trabajar durante 2013 con medidas de austeridad muy importantes. Estamos acostumbrados a dar resultados a veces, muchas veces, con recursos. Creo que lo importante es que aprendamos y entendamos que los resultados también se deben dar con menos recursos. Y me parece que si logramos esa parte, estaremos del otro lado. Agradecerles obviamente a ustedes por todo ese respaldo que dieron para efectos de que el 2013 fuera más transitable. Obviamente que 2014 esperemos y tenemos confianza que, así como lo dijo el diputado Francisco, va a ser un mejor año, va a haber, se vislumbra que con la reforma va a haber más recursos, pero insisto y entiendo. Creo que el hecho de que haya más recursos no garantiza que tengamos mejores condiciones de vida. Lo que requerimos es precisamente que el recurso que caiga, sea centavo, sea peso, lo trabajemos de una manera más eficiente, y eso es lo que estaremos haciendo. Yo espero que en los próximos meses estemos visitándolos, si nos invitan, para estar compartiendo esos proyectos que hoy estamos proyectando aquí, porque me parece que es importante que vayamos en equipo. Agradecerles su atención y estamos a sus órdenes, como siempre. Una vez más, agradecemos la presencia del contador público Clemente Mendoza Martínez, secretario de Finanzas y Administración, así como su amplia exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados. Con lo que damos por concluida esta comparecencia, declarándose un receso para reanudarla posteriormente con la comparecencia del arquitecto Fernando Morán Rodríguez, secretario de Desarrollo Urbano.